otras no tan buenas, pero siempre he aprendido que el secreto de la felicidad es vivir en gratitud, y lo he puesto en práctica. Entonces he aprendido a agradecer por todo, por lo bueno Y y por por lo lo no tan malo. bueno. Ujú. Exacto. Entonces, con eso y con decirles que no se cansen de hacer el bien, siempre me encanta esta frase de no cansarse de hacer el bien, porque sí que es desgastante de a veces, pero es que me hacen mal a mí. Sí, no te preocupes. Yo siempre he dicho que la vida, al son que tú le bailes, te va a responder. Entonces, tarde que temprano, créeme que sí. Si tú haces el bien, todo se te regresa, todo, todo, todo. Y te lo digo, te lo firmo, es más, te lo firmo. No te canses de hacer el bien y tu recompensa llegará tarde, temprano, no lo sé, a su tiempo o a destiempo, pero llegará. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. Esta vez estoy muy contenta de tener a Karen Álvarez, que pues la vida me regaló una amiga desde México, que yo dije, qué bueno ver mujeres en este ámbito de el misterio y paranormal. Hola Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carla? Pues de maravilla. Eso es como me siento hoy, el día de hoy, por estar contigo compartiendo este espacio. No, yo súper feliz también de tenerte por acá, y que por fin se dio esta Exacto. grabación. Exacto. Para los que no saben, nos había costado coincidir y empalmar agendas como si hablara con el presidente. Bueno, yo creo que es por el horario, pero bueno, ahí estamos. Totalmente. Karen, si quieres, brevemente preséntate, di a qué te dedicas y tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Claro que sí. Mi nombre es Karen Álvarez, como ya lo mencionaba Carlita. Tenemos un podcast llamado Sinfonía de lo Sobrenatural. Nos encontramos en Facebook, YouTube, Twitter, Spotify. Y pues nada, que prácticamente nuestro canal va de experiencias sobrenaturales, como lo dice su nombre, donde es un espacio y un lugar seguro donde muchas personas vienen a contarnos todas sus anécdotas e historias y encuentran como este apapacho de toda la audiencia de saber que no estamos solos en todo esto, sino que hay más personas viviendo experiencias sobrenaturales. Así es, eso es, pues no somos los raros. Yo quiero decirle que no somos los raros, sino que somos personas especiales que desde pequeños hemos tenido esas experiencias que uno pequeño no las entiende. Ya grande, cuando va creciendo y más en estos años que hay bastante información, te vas enterando de las cosas que pueden pasar o muchas veces te das cuenta que traes habilidades. Así es. ¿Qué piensas tú de ese comentario, Karen? Me desbloqueas varios recuerdos de parte de mi adolescencia, que fue donde yo descubrí que podía tener varias experiencias sobrenaturales. Y entonces para mí es un desbloqueo total, porque sí, como tú bien lo dices, no estamos solos en esto, no estamos loquitos y podemos encontrar esta comunidad hermosa donde podemos comunicarnos y hablar el mismo idioma. Así es. Pues mira, esta vez quiero empezar con una pregunta, pero antes quiero que mi audiencia, como es el primer capítulo, el primero de muchos Así que es. espero que tengamos,
quiero que conozcan a Karen. Quiero que nos cuentes la primera experiencia que tú hayas tenido sobrenatural por el lado oscuro que te haya dado mucho miedo, pero luego nos vamos a ir con las experiencias estas que yo le llamo cuando nos acompaña un ángel, para que la audiencia entienda, que yo creo que son más que las paranormales o sobrenaturales que podamos tener. Pero cuéntanos la primera experiencia sobrenatural. Mira, la primera experiencia sobrenatural negativa o paranormal más bien sería cuando yo tenía entre 14 y 15 años. Ahí recuerdo que fue como la primera vez que yo pedí, es que todo data desde ese día, porque yo pedí que ahora conscientemente sé que solicité un don sin querer, porque dije, ojalá me pasaran cosas sobrenaturales. Y ya en la universidad, cuando ya tenía como 18, 19 años, ahí viví mi primera experiencia sobrenatural. No fue instantáneamente, no fue que yo lo pedí a esa edad de adolescente, sino que llegó muchos años después. Y estando yo dormida en mi habitación, recuerdo haberme visto a mí misma dormida y con estos famosos despliegues o salir de tu Viajes astrales. cuerpo, viaje astral. Y cuando yo estaba ahí, pues vi una entidad muy oscura que quería como que poseer mi cuerpo. Entonces ese fue como mi experiencia más fuerte dentro de todo esto y como un ataque directo hacia mí. Esa es la más oscura. Pues eso es muy tenebroso que te pase, porque cuando nos pasan este tipo de cosas no sabemos dominar el salir, porque tú no pides salirte del cuerpo, o sea, conscientemente, siempre lo haces Así es. inconscientemente, y es donde estas entidades podrían entrar y pues tratar la manera de adueñarse de tu cuerpo. En este caso, te quiero hacer una pregunta. En México no se dan los casos en donde, por ejemplo, vas a un campo, la ciudad, a una casa y en ese barrio tú te enteras que una persona se durmió, o sea, se acostó a dormir, tenía su vida normal y que de repente amaneció loco. Caray. Ah, trato de hacer memoria, no, pero me recuerda a la película de Amityville o algo así, ¿no? Sí, es que por ahí quiero llegar, porque fíjate tú, en, para no irnos tan lejos, en TikTok se hizo viral, no sé si hace 2 años, en Dominicana, hubo como una persona que hace videos por TikTok y toda la cosa, Ok. llegó a una casa en donde una chica que era muy bella, todos los hombres querían estar con ella y no sé qué cosas, era muy entregada al estudio, era muy inteligente, era como la envidia de las demás chicas. Ujú. Pero resulta y pasa que de un día para otro perdió la mente. Ok. Es como que algo se le metió y su espíritu, su alma se fue para otro lado y ella escucha voces. Ok. Ella dice un montón de cosas con a veces sin sentido, a veces como que le llega la lucidez y dice cosas coherentes, pero como vieron sus padres que se pone muy agresiva y un montón, o sea, un cambio que tú te pones a pensar, la tienen encadenada. Ok. Porque tú sabes que en Latinoamérica no, a ver, sí se tratan ese tipo de enfermedades, pero no hay como ese control de poder llevarlo a un lugar a donde esté mejor
darle su medicamento o ver qué es de verdad lo que le pasa. Entonces, Ajá. te pregunto ese tipo de casos que si tú te has enterado de algún caso así. Mira, la verdad es que no me he enterado, pero no dudo que hayan muchísimos casos. Si la salud pública es muy negligente, no me quiero imaginar la salud mental, qué tan negligente puede ser aún más, ¿no? Porque si estando consciente vas tú a un hospital donde te tratan de forma muy deleznable y tú estás consciente y ellos saben que estás consciente y no les importa, imagínate en un lugar donde no tienes tal vez la capacidad mental de saber que estás en ese lugar o consciente y te encierran en lugares así, tan solo imaginármelo está de terror, pero no he escuchado ninguna historia. Bueno, yo te diré que en Latinoamérica hay muchas personas que las tienen encadenadas, que porque de repente pues se hacen muy agresivos, que no conocen a las personas, empiezan a agredir y las tienen que encadenar y pasan su vida encadenadas porque no hay el sistema que se, que se haga cargo de este tipo de personas. Esa es la experiencia, hablando de tus experiencias, esa ha sido la más fuerte. ¿Has tenido alguna otra? Sí, cuando este ya lo he contado en otros podcasts de nuestros amigos colaboradores también, donde yo en una ocasión fui amenazada por un ente demoníaco de si yo acudía a un lugar a hacer una labor evangelística, porque sí ese era el término, a hablar de Dios o compartir de Dios, mi familia iba a ser desvivida. O sea, literalmente se me apareció en sueño y en sueño este ente me dijo, si tú vas mañana a tal lugar, yo voy a desvivir a tu papá de tal manera, a tu mamá, y empezó a mencionar a cada integrante de mi familia y la manera en que los iba a desvivir. Claramente sí hubo en ese momento un terror increíble, Carlita, jamás había experimentado tanto miedo en mi vida, porque que ya algo, no alguien, algo, un ente o un espíritu de bajo astral se te manifieste y ya quiera atentar contra las personas que tú tanto amas, es otro nivel de terror. Porque Me diría imagino yo, que o no sea, fuiste. no, sí fui. Sí Ah, fui. sí fuiste. Sí fui, sí fui, pero en ese momento, cuando este ente se me manifestó, tenía como 3 metros de altura, y yo empecé pero gigante, o sea, yo lo veía hacia arriba y él me empezaba a amenazar y yo de: "Ajá, okey". Entonces, primero en mí ocurrió una invasión de miedo terrible, pero fatal. Después dije: "A ver, recuerda en quién has creído y en qué está puesta tu fe". Entonces ¿Quién es el que tiene más exacto, poder que quién? ¿con quién estás? Exacto. Entonces, me puse a orar en mi mente y empecé a orar y de repente empecé a abrir mis labios y a gritar en oración y cuando vi, pues, ya estaba yo hablando en otro idioma y este ser como que se iba achicando hasta el punto de que llegó a ser como del tamaño de un insecto y pude pisarlo sin problema. Pero eso, o sea, son cosas que la gente dice: "Es que no pasa". Claro que pasa, y no estás loco. O sea, si a ti te ha ocurrido algo similar, si has tenido estos sueños que te aterrorizan, te meten un miedo terrible, no estás solo en esto. O sea, hay más personas como tú que están en esta guerra espiritual, en este combate, batalla, o como le quieran llamar, y no estamos solos en esto. Así es. Hablando, ya que me leíste la mente, porque yo te iba a preguntar que si alguna vez habías tenido una guerra espiritual. Pues esa fue mi guerra espiritual. Esa fue mi ajá. ¿Ok? Pero no has tenido otra en la cual tú te, te sientas como atormentada, que estés, digamos, hayas pasado una situación muy difícil, Karen, porque somos seres humanos, pasamos situaciones muy difíciles, e independientemente a la religión que tú pertenezcas o creas, hay un ser
muy bondadoso, en el cual nos manda ángeles. Entonces, ellos luchan por nosotros, pero es que nosotros también terrenalmente luchamos. Totalmente. No sé si nos puedes contar algo. Te voy a contar algo que nunca he contado en ningún otro capítulo, ni incluso en el podcast que tenemos nosotros, porque no se había llegado Gracias. a este tema, no se había tocado como tal. Y ahorita que tú me lo mencionas, sí, Carla, sí hay algo con lo que yo he tenido como una batalla o una guerra espiritual, pero aquí voy a ser bien cuidadosa con lo que voy a decir porque ha sido una batalla espiritual que yo provoqué. Muchos dirán, ¿pero cómo? ¿Cómo tú la provocaste? Mira, yo a lo largo de la vida he aprendido que sí hay algo más grande que yo, una divinidad, un ser con un amor increíble, con algo que no entiendo, que nos da una paz que tampoco logro entender. Llámele Dios, llámele Yahvé, llámele el título que le quieran dar. Hay algo superior a mi conocimiento y a mi entendimiento. Y, ay no, es que esto es bien fuerte para mí, o sea, de verdad nunca lo he hablado. Sí, estoy viendo que te estás Es poniendo que de verdad temblorosa. es bien tremendo. Mira, te cuento. Claro que ¿La sí. quieres contar? Sí, porque creo que es necesario que la audiencia haga conciencia de todo, porque se tienen que saber muchas cosas. Pues resulta que la Karen de 18, 19 años por ahí, pues sí, tenía como mucha comunicación y mucha conciencia espiritual de lo que hacía con su vida, de acudir a la iglesia, de hacía oración, meditación, estaba en comunicación con una deidad o con un ser supremo y todo esto. Y llega un punto donde llega la faceta donde ya sabes, todos como personas empezamos a decir, quiero conocer a la pareja de, creo que estamos teniendo, ahí está, ya, no, ajá. Sí, todos llegamos a un punto donde llega el tiempo de elegir a la pareja o a la persona que vas a pasar el resto de tus días con él, ¿no? En cuestión amorosa. Y elegir, creo que esas cosas son la carrera que vas a estudiar y elegir a la pareja de tu vida son, creo, las decisiones más importantes en la vida para mí. Entonces se llegó el tiempo de elegir a la persona que yo quería en mi vida para siempre, ¿no? Y pues elegí equivocadamente, Carla, porque yo entrando en oración y te digo en comunicación con esto, yo decía, Dios, que sean tus planes y no los míos, ¿sabes? Que no sea mi humanidad pensando que no sea esto, pero en todo ese lapso de que sea mi humanidad y todo eso, yo acabo una relación de todos los años de la vida, o sea, como 5 o 6 años estuve con esta persona, todo un matrimonio para mí. Termino esa relación, terminé muy mal porque claramente fue mucho tiempo. No viví el duelo de la manera consciente como se tenía que vivir. Y elegí equivocadamente a la persona que lo elegí desde el momento, aquí sí, híjole, me voy a exponer muy cañón. Lo elegí con el hecho de, simplemente desde la carencia, estoy tan carente de afecto y en este momento me alcanza para esto y recibo lo que me dan, ¿sabes? Entonces empiezo una relación con una persona y esta persona a los 3 meses me pide matrimonio y yo digo, sí, wow, alguien se quiere comprometer conmigo, vamos a casarnos. Nos casamos a los 6 meses y empieza, pero en esto entre lo que nos casamos y me pide matrimonio, por aquí se entera la gente que me pide matrimonio o lo hago público o antes de que se enterara la gente, llegó una persona, Carla, a mí, me dijo, oye Karen, sé que no somos muy amigas, no nos conocemos ni nada, pero por favor déjame verte, tengo un mensaje de Dios para ti. Y yo, ok, sí, te veo entalado en mi oficina y hablamos.
Nos vimos, me dice esta persona, Karen, yo no sé cómo me vas a tomar lo que te voy a decir, pero el mensaje de Dios es claro y directo. No te cases, no con esta persona. Ok, está bien, gracias por el mensaje, bye. Karen en su humanidad lo ignora, bla. Voy a un congreso de jóvenes y todo, y se me acerca una señora que ni me conocía ni yo la conocía mucho, y me dice, no sé quién seas, pero te voy a decir algo. No te cases con esta persona, vas a llorar muchísimo, vas a sufrir muchísimo si tú te casas con esta persona. Híjole, Carla, es algo que hasta la fecha no lo entiendo. Y Karen dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Entró mi momento de rebeldía. ¿Por qué no? Porque todos dicen que no. Ahora más lo voy a hacer, ¿sabes? Y me casé con esta persona. Y sí, desde el día 1 fue un infierno con esta persona. Fue terrible. Fue terrible. Fueron muchas cosas muy fuertes. Cuando uno va contra la voluntad de Dios, porque así lo sentí, que yo estaba emberrinchada o en mi momento de rebeldía de yo puedo, ¿por qué no? ¿Por qué? Claro que puedo, o sea, ir contra la voluntad de Dios. Los resultados fueron atroces, fueron terribles, Carlita, terribles, realmente terribles, y sí hubo muchas advertencias. Entonces desde ahí empezó mi verdadera guerra espiritual, ¿sabes? Pero de verdad, lucha espiritual tremenda. Y que hasta la fecha la tengo, pero sé que obtengo victoria en todas ellas, ¿sabes? Porque sé en quién he puesto mi confianza y quién está de mi lado. Ok. Hubieron 2 personas que te dijeron no te cases. Y tú no quisiste hacer Así caso. es. Fueron 2 señales que el eterno Dios, el universo, te mandó. Y tú estabas rebelde y voy a hacer lo que yo quiera. Después de casarte, me imagino, maltrato físico, psicológico y todos los maltratos que hay dentro de una relación. Así es. Y en ese momento, ¿qué se te pasaba a la mente cuando estabas Uf, en esa situación? esto es bien fuerte porque hubo una ocasión donde yo estaba, recuerdo, tirada en el suelo con las manos de esta persona en mi cuello y pasó por mi mente algo y dije, ya aquí quedé, o sea, hasta aquí llegué, ¿sabes? Y yo haciendo conciencia de todo lo que Dios me había dicho de, tú eres la niña de mis ojos, tú eres linaje escogido, nación santa, un montón de cosas que venían a mi cabeza y yo decía, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, Carla? Y fueron momentos bien fuertes porque fueron luchas espirituales tremendas, 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 donde yo sabía que si no salía de ahí, iba a salir en caja, ¿sabes? Sí. Sí, Karen, de verdad gracias por contarme y abrir tu corazón, pero lo que tú sufriste fue maltrato, violencia intrafamiliar contra las mujeres que hasta la fecha de hoy, Karen, se da. Sí. Yo sé que, a ver, yo te dije, quiero que mi audiencia conozcan a Karen, pero si con tu historia, o sea, al final de la historia, ahorita me la cuentas. Pero ahorita estoy haciendo este paréntesis porque
esa persona, dicen que hay personas que vienen a eso, que antes de nacer firman y escogen qué es lo que van a hacer, si van a ser maltratadores, si van a ser desvividores, si van a ser buenas personas, si tienen que pasar por un proceso. Yo no sé si tú lo pediste antes de nacer, pasar por este proceso para llegar a la luz. Yo te lo dije en una nota de voz. La oscuridad es parte de la luz y la luz es parte de la oscuridad. Para llegar a la luz, el proceso lo tienes que hacer por medio de la oscuridad. Totalmente. Y cuando pues una persona pasa por estas situaciones, es muy fuerte escucharlo, porque yo siento lo que sientes. Hoy estoy muy sensitiva a la hora de grabar esto contigo, y siento lo que tú sientes, y yo sé que mi audiencia va a sentir eso por lo que tú pasaste. Pero ya está bien, Sí. eso. Tienes que ir sanando heridas poco a poco, porque eso es un proceso. Vuelvo y repito, es un gran proceso. Sin tanto detalle, ¿cómo es que saliste de ese infierno que pasaste? Volví a ir a la iglesia, volví a recordar el papel en mi vida, a recuperar mi identidad, ¿sabes? De quién es Karen, porque estaba perdida en un abismo, no sé quién soy, no sé dónde estoy, no sé qué está pasando conmigo, no sé en qué momento me transgredieron todos los límites. Entonces, ha sido un proceso, es correcto, un proceso muy tedioso, complicado, y a cualquier persona que esté pasando por esta situación, no está sola. Sé que muchas veces nos han dicho a nosotros como mujeres, pero ¿cómo? Si estás informada, ¿cómo es posible que tú con 2 carreras, con licenciatura, hayas sufrido? ¿Les sorprendería cuántas mujeres que somos profesionistas, que podemos solas, que hemos sufrido mucho maltrato, violencia, etc, etc? Pero no estás sola y puedes salir de ahí. Yo pude, tú puedes. Y no estás sola, de verdad. O sea, hay algo más, y el propósito es muy grande. Al momento a lo mejor uno no lo entiende, pero es muy grande. Sí, gracias a Dios que saliste de ahí. ¿Lo denunciaste? Sí, inicié un proceso legal, todo. Yo tengo 2 hijas con esta persona. Esta persona es el papá de mis hijas. Y ha sido, después de eso, sucedieron 1000 cosas, han sido muchas cosas, Carlita, de verdad es un proceso. A todas las mujeres, mamás o personas que estén viviendo todo esto, sé que es un proceso desgastante, pero alcen la voz, hagan lo que tengan que hacer legalmente, aunque a veces las leyes, yo sé que no nos protegen mucho, yo sé que a veces se te juzgan o te dicen, pero como tú a lo mejor lo provocaste, etc, etc, 1000 cosas. Sí. No importa, alcen la voz, Sí. al menos que haya un antecedente, como es en mi caso, hay un antecedente. Y pues nada, desde ahí pues sí he tenido más, porque te reitero, es el papá de mis hijas, sigo teniendo comunicación con esta persona por mis hijas, y pues la relación no es que haya sido cordial, no es que haya mejorado, ha sido una lucha constante, muy constante, pero te reitero, ahora sé que todas mis batallas yo las llevo de gane, ¿sabes? Porque sé quién tengo de lado. Así es. Solo para sumar un comentario, aportar
a lo que tú estás diciendo, a mí me han enviado correos electrónicos que en estos casos a veces yo he parado como de contar este tipo de historia, pero cuando una mujer es maltratada, llega un momento en que la otra persona le gana todo. O sea, la mujer se vuelve un títere de esta persona. Y yo, en un caso, que en estos 2 casos que yo conté en mi canal, están ahí en mi canal, las 2 tomaron la decisión de desvivir a la pareja. Porque fueron más de 20 años, 10 años con este tipo de maltrato. Y yo siempre digo, en el capítulo yo lo digo, no juzguemos a las personas del por qué está ahí, del por qué no se va, del por qué esto y tal. Porque si tú no has pasado por una situación así, no juzgues. Es fácil señalar, pero si tú haces así, los demás dedos te están señalando a ti. Así es. Y es lo que te digo, psicológicamente, psiquiátricamente está comprobado que tú eres el títere de la otra persona, porque te gana tu dignidad, te gana todo y te hace sentir culpable de las cosas que él mismo hace. Porque así son los manipuladores, así son las bestias, así son los criminales. Entonces, no juzguemos, apoyemos, alcemos la voz, como dice Karen, porque desgraciadamente esto pasa. Y me has helado la sangre porque me has abierto tu corazón y dices que no lo habías contado ni en tu canal. Muchísimas gracias por esto. Este es otro tipo de terror y miedo. Así es. Lo más grande o el aprendizaje que esto me ha dejado, vivir, tener todas estas experiencias, dirían, pero ¿qué de bueno te puede dejar esto? El perdón. Eso me ha dejado. El aprender a perdonar. Sí, porque si tú perdonas, tú vas soltando y creces espiritualmente a ti y nadie te va a parar, Te Karen. liberas. Te liberas. Te liberas. Mira, yo a esa persona no le deseo el mal. Le deseo mucha luz, mucho amor, mucha bendición y que en algún punto de verdad llegue a ser amado de la manera que él quiere, tan amado, para que ya no haga tanto daño al mundo. Y es el papá de mis hijas y siempre lo voy a querer como el papá de mis hijas y de verdad que le deseo todo lo mejor del mundo, Carla, todo el mejor del mundo. Yo no tengo ningún rencor, ningún odio, lo puedo ver a los ojos y decirle sin problema cómo estás, cómo te ha ido, Dios te bendiga. No tengo tema en eso, ¿sabes? El aprender a perdonar me ha liberado, como lo has dicho tú. Me ha liberado de cosas increíbles y me ha dado una apertura espiritual de otro nivel. Sí, así es. Y de verdad, te felicito porque eso es un gran paso, Karen. A aperturarte espiritualmente, a tener esa nueva conexión, porque a veces nos desviamos del camino, pero esa conexión no tiene precio. Esa conexión con Dios, con el universo, no tiene precio. Y aquí te voy a hacer un comentario. Para mí no hace falta ir a la iglesia. Para mí. Así es. Hace falta doblar rodillas. Hace falta Totalmente. tener esa comunión con Dios y hablar como nosotros hablamos. Y eso es lo más hermoso que puede haber. Mira, contando otras experiencias leves, porque esta ha sido la más fuerte, pero de verdad te felicito, eres una guerrera, eres
una mujer echada para adelante y de verdad aquí te lo digo, te mereces todo, salir adelante y tú sola puedes, yo sé. Así es. Referente a cómo saliste, ya me comentaste, pero luego, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Te sentiste libre? Y me imagino que hablaste con Dios. ¿Qué le dijiste? Sí, perdón. Le dije, perdón, papá, porque ya entendí que tus planes siempre van a ser 1000% mejores que los míos, ¿sabes? Así es. Y el esperar en Dios es lo mejor. Es lo mejor que puede haber, de verdad, se lo digo a los jóvenes, a las señoritas, a las mujeres, a los varones, a quienes nos estén escuchando, de verdad. Sé que a muchos nos cuesta la paciencia y lo digo por mí. A mí, si hay algo que soy, es un ser muy impaciente. Pero el esperar en Dios y obtener respuesta es lo más guau del planeta Tierra. Fíjate tú que me acaba de venir algo a la mente y te diré, con esta experiencia que tú acabas de pasar, Él te quiso proteger. Me queda eso. Él te quiso proteger porque te mandó a 2 ángeles encarnados para que te llevaran ese mensaje. Pues así, yo creo que te han pasado más cosas y yendo al trabajo y yendo para tu casa. Si nos puedes contar otras experiencias que tú hayas dicho, guau, de la que me salvé o aquí estuvo mi ángel, cuéntamelo. Híjole, es que yo he visto la sobrenaturalidad de Dios, me gusta darle ese título, la sobrenaturalidad de Dios en mi vida, muchas veces, Carla, muchas veces. Una de ellas fue cuando yo iba a la universidad, hubo un tiempo donde nos dijeron, vamos a hacer tomaban unos cuantos jóvenes de cada salón y nos llevaban como universitarios a hacer auditorías a dependencias gubernamentales. Entonces ahí estabas tú haciendo la auditoría de tal municipio, tal lugar, bla, 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 y en una de ellas nos tocó en uno de los lugares más inseguros de aquí de donde yo resido, Morelos. En aquel entonces era Yautepec, uno de los más inseguros, ¿no? Te estoy hablando de aquel entonces, no sé ahorita cómo esté, te estoy hablando de hace unos 7, 8 años ya. Eran de, no vayas a Yaute nunca de noche porque es muy inseguro, roban, asaltan, bla, 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 bla. Entonces, recuerdo que todos llevábamos la minivan de la universidad y la dejamos estacionada afuera de este lugar donde se iba a hacer la auditoría. Todos llevábamos nuestras labs, nuestras mochilas y todos nuestros equipos de cómputo y celulares. Bla, bla. Se quedaron en la van de la universidad y procedimos a hacer todo lo de las auditorías y todo, y ya estábamos ahí. Es que está de risa. Recuerdo yo estar auditando a la directora de seguridad pública y estaba yo ahí, no, me da mucha risa todavía, ahí preguntándoles algunos artículos y cómo estaban sus estos y quien me lo decía era el de al lado, ¿no? Prácticamente ya no sabía, no entendía de qué yo le estaba preguntando, pero su amigo sí, ¿no? Y ella era la directora y yo, ¿es en serio? Bueno, total, de repente mientras yo le estoy auditando a ella, entra una persona de afuera, ¡no! ¡Se robaron las mochilas! Y todos mis compañeros, ¿qué? Y todos corremos hacia afuera, pero más tarde que pronto ya estábamos todos frente a la van. Y estando frente a la van, estaban abiertas las ventanas de la van y es correcto, se llevaron muchas mochilas de mis compañeros que llevaban computadoras y adivina de quién no se llevaron la mochila. De tu servidora. Y yo dije, ¿es en serio? ¡Guau! ¡Wow! O sea, yo de verdad viví en la sobrenaturalidad de Dios de manera inexplicable y yo decía, ¿en serio no se llevaron mi mochila? Decía, es que de aquí hay una mochila. Y yo, esa es mía.
esa no se la llevaron. Y yo, qué mala onda, me discriminaron y a mí no me robaron, ¿no? Pero bien curioso, porque así como esa experiencia, tuve varias que tú sabes, cuando lo sabes, de la que te libraste, Así ¿sí? es. Y así hubo varias en donde como mujer yo iba caminando, a lo mejor en la noche, recuerdo en una ocasión regresar con mi hermana de una reunión de jóvenes que tuvimos ya muy noche, y éramos nosotras dos casi siempre viniendo, y venía un señor atrás de nosotros y de repente le dije, no tengas miedo, dame la mano y no tengas miedo, vamos a ir juntas, no pasa nada. Me dice, no, pero es que no tengas miedo. Y de repente el fulano, o sea, yo en ese momento me sentí como súper poderosa, ¿sabes? Como Ajá. un superhéroe al tomar la mano de mi hermana, y perdimos al fulano, o sea, y tú sabes lo que es que dos jovencitas vayan en la calle como a las 8:30, 9 de la noche. Es de terror. Para cualquier joven que nos esté escuchando, es de terror, ya seas hombre o mujer, ya es de terror. Sí. Y no nos pasó nada. Yo siento que así como esas historias que yo te estoy contando, me ha librado de infinidades, Carlita, infinidades. Y una de ellas, que ya tengo el permiso de contarla, y ya la conté en una de episodio, es de mi hermana. Cuando ella venía muy noche de la universidad, se bajaba en la colonia vecina y se le ocurría venirse caminando 8:30, 9 de la noche. Yo, no hagas eso. Y en una de esas se vino, y ya la voy a contar bien porque me regañó, porque en el episodio de Quique justo la conté y me dijo, es que la tergiversaste un poquito, porque dice, bueno, ahorita les digo en qué episodio, en qué parte. Y ella venía caminando y hay una parte donde es muy sola, pero súper sola, Carlita, súper sola. Están crecidos, siempre tienen como terrenos baldíos, y todavía, y siembran ahí y crecen mucho los sembradíos, siembran maíz, siembran higo y crece muchísimo, entonces tú no puedes ver en la esquina, en la vuelta, quién viene el lado contrario tuyo. Entonces ella iba caminando con mucho terror porque a esa hora ya no había nadie, pero ella le jugó al vivo, iba caminando y de repente ve una persona que venía cayéndose en estado de ebriedad, pero tremendamente, hasta las manitas. Y ella en ese momento dijo, no, me va a hacer algo, me va a hacer algo, me va a hacer algo. Y dice, entonces yo lo veo venir, él me ve y de repente me dice, sí, se me acerca, hoy porque te vienes con tu novio, te sientes mucho, ¿no? Dice, Karen, yo venía sola, sola, completamente sola. Ahí es donde la tergiversé con Quique. No, dije que eran dos personas con las que el otro fulano la vio. No, solamente le dijo, se acercó y tal cual le dijo, porque vienes con tu novio, te sientes mucho. No te preocupes, a la otra te encontraré sola y ya verás. Así. Dice, yo llegué llorando a la casa, Karen. Llegué llorando. Yo no sé qué él vio, pero yo venía sola. Y así, si yo te contara, creo que son infinidad de veces que yo he visto la sobrenaturalidad de Dios en mi vida. Infinidad. Así es. ¿Cómo te quedas después de esa, de esa historia? Sí, sí, Sí. muy, sí, sobrenatural esa historia, pero pasa, ¿eh? Sí. Es que eso es lo que la gente no se da cuenta, Karen. Mira, el que un carro no te atropelle y tú frenes antes que ese carro pase es porque alguien te jaló y te Claro. salvó. Sí, yo no creo las casualidades, yo creo las diosidencias. Claro, claro. Sí. Guau, me has explotado la cabeza con esa experiencia de tu hermana. Pero ahora te hago una pregunta, ¿por qué crees tú que la humanidad no se da cuenta de todo esto? Mira, te reitero, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Estamos inmersos. Escuchaba algo que me dio terror justo de otro podcast, donde decía que la profecía de Parravicini, no sé si has escuchado sobre el famoso Parravicini, Sí. que es un argentino que tiene las profecías muy impactantes, y una de ellas habla de un hombre gris. Ujú.
que muchos han dicho, sí, pero ¿de qué hombre gris habla? Yo creo que, como lo decían en este podcast, hablan de que nuestra sociedad se está volviendo gris. Hemos perdido tanto nuestra humanidad, y hablo en serio, porque ya estamos tan acostumbrados a escuchar tanta violencia, a normalizarlo. Esa es una palabra bien fuerte. Ya es normal que diario, sin querer, salgas de casa y veas a una persona embolsada, que veas a alguien más desvivido a 3 pasos de ti, que alguien llegue, saque un objeto y desviva a otra persona. Y estamos tan deshumanizados, Carlita, y hemos perdido la susceptibilidad y la conciencia espiritual. Por eso siempre me gusta hacer énfasis en que yo no los invito a que vayan a una iglesia, a que vayan a una religión. No, soy el ser menos religioso del planeta Tierra. Los invito a hacer conciencia espiritual. Y va más allá de cualquier religión. Va más allá de cualquier cosa. Va más allá. Todo está aquí, generar nuestro criterio, a decir, no, no es normal que yo esté perdiendo esta sensibilidad. No es normal. No es normal. Entonces, esa es la perspectiva que yo tengo del por qué no estamos siendo conscientes de todas las sobrenaturalidades. Uf, muy buen comentario el que me acabas de hacer. Muy buen comentario. Porque yo lo asocio así también, con el hombre gris. Que la humanidad en general está perdiendo el amor al prójimo, está perdiendo esa sensibilidad, el ver que, no sé, desde un animalito, las plantas, los árboles que son seres vivos, hasta el propio ser humano. Es muy, muy cruel que normalicemos cosas que no, o sea, la violencia no es normal. Así es. Los homicidios no son normales. El maltrato no es normal. Y estoy hablando en general, no solo en los humanos. Pero bueno, referente a las religiones, ¿a cuál iglesia tú fuiste? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Y qué fue lo que no te gustó? Mira, actualmente yo asisto todavía a una iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué? Porque muchos dicen, seguramente porque tus papás te lo impusieron ser, o ves que ya tuvimos nosotros unas charlas antes, Sí. donde te comentaba justamente que yo desde la edad de 8 años, en el buscar de dónde vengo, a dónde voy, qué es esto que estoy viviendo, qué pasa, qué no pasa, entre mi hermana y yo, de esta que te comento su experiencia, siempre en lugar de jugar a las muñecas decíamos, mira, se oyen unas campanas, y si vamos a la iglesia a ver qué onda, va, pues vamos. Casual, muy casual, imagínate a 2 niñas de 8 años yendo, y hacíamos lo que decían, párate, siéntate, híncate, haz lo que, bla, 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 y acudimos total. Y ahí fue como el primer acercamiento de tienes que hacer todo tu proceso de comunión, confirmación, porque te lo piden cuando te casas y lo tienes que cumplir, ¿no? Entonces, mis papás súper agnósticos, los dos, ninguno nos dijo este es Dios, ninguno nos dijo esto es nada, nunca nos presentaron a ninguna deidad, de crezcan a la deriva, ahí como quieran. Entonces, al momento, y es algo que agradezco, en que ellos nos dejaron experimentar nuestra espiritualidad, ¿sabes? Porque pudimos literalmente experimentar aquí, experimentar allá. Entonces, eso fue como a los 8, a los 9 conozco una amiga en la primaria y me dice, Karen, te voy a invitar a un lugar donde dan cajitas con juguetes y regalos y vamos, ándale, bueno, Eso compra cualquier niño. Sí, juguetes va. Sí, refrigerio Fui va. Exacto, comida gratis va. Y fui todo, dije, wow, está muy interesante, dan juguetes para también a los niños, me gustó la dinámica, me siento bien, pero lo que más me sorprendió ahí fue cómo cantaban a Dios. Yo nunca había visto cómo alguien cantara a Dios, ¿no? Entonces era un proceso de alabanza bien interesante y cantaban con dinámicas de niños y te enseñaban a adorar como niño.
Y yo, órale, eso está muy curioso, ¿no? Y mi hermana, sí, como que me gustó, y si buscamos la iglesia que nos quede cerca, porque esa no nos quedaba cerca. Ah, no, pues que viven aquí en tal colonia, pues les queda esta a la vuelta de la esquina. Y sí, nos quedaba a la vuelta de la esquina. Y ahí ves otra vez a dos niñitas tomadas de la mano, yendo solas, porque a mi mamá vergüenza total que le daba. ¿Cómo van a ese lugar? Bla, bla, les van a decir no sé qué. Entonces, te digo, dos papás completamente agnósticos en el tema. Nosotros, déjanos nuestra vida, nuestras decisiones. Y ahí íbamos las dos, y mi hermana, wow, mira que tocan el pandero, y ella era más musical y todo el show. Y ahí vamos, que llegábamos bien temprano porque ella quería tocar el pandero. Y ahí fue donde El pandero es por como la pandereta. ándale, como la pandereta. Sí, imagínate a mi hermana ahí con la pandereta, entonces, o el pandero. Y ahí llegamos súper temprano a la iglesia, y ahí yo descubrí lo que era la alabanza y adoración a Dios. Y digo descubrí porque no me fue impuesto, nadie nunca jamás se me acercó y me dijo, tienes que hacerlo de esta manera. No, no. Yo en ese momento, cuando empecé a ir, vi que podía tener comunicación sin ningún intermediario, o sea, no necesitaba ir a tal persona directa, que la comunicación podía ser de aquí para allá, así, directita. Entonces, con solo cerrar mis ojos y abrir mis labios, dije, ¿qué es esto que está pasando? Y de ahí, para el real, dije, wow, wow. Y empaticé demasiado con este nivel de adoración y ministración y todo. Entonces, por decisión personal, yo sigo asistiendo a esta iglesia que te comento. Hasta la fecha asisto por gusto personal y por empatizar con toda esta ideología de la adoración y la comunicación con Dios. Sin embargo, claro, como toda religión, a mí me parecen limitantes. Eso siempre lo he dicho. Yo no vengo a venderles ninguna religión y a decirle, haz esto, haz aquello. No, todas las religiones a mí me parecen limitantes porque te dicen, no, no, esto, no, aquello, no, el otro, no, 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 no. Y yo ahí es donde doy dos pasos para atrás y no me considero religiosa, ni digo soy cristiana, ni digo soy aquello, porque no cumplo con los estatutos religiosos de todas las personas. Y por no dejar en mal a las personas que sí lo practican. Ok. Dentro de la iglesia todos estos años, algo te ha pasado. Muchas cosas. ¿Te ha pasado algo cuando tú estás orando? Ok. Sí, el derramamiento del Espíritu Santo, como lo dice la Biblia, donde cambia tu lenguaje por otras lenguas y hablas directo, o sea, es un fuego indescriptible que recorre tu cuerpo y una presencia que no le puedo dar nombre. Les diría experiméntelo. Esto sí los invitaría a que lo experimenten, porque no les puedo decir cómo, no lo puedo poner en palabras humanas porque no hay explicación humana para lo que he experimentado cuando esto sucede. Ok. Pero te comento algo con respecto, con todo respeto, claro, pero con respecto a lo que estás diciendo, el hablar en lenguas. El hablar en lenguas, para mi interpretación, no era hablar idiomas en su momento, porque yo te lo digo con todo respeto, yo no creo en las personas que hablan en lengua. Sí. Entonces yo creo en las personas que en su momento hablaban otro idioma porque se fueron distribuyendo en otros pueblos en la época de Jesús. Claro. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Mira, cuando yo estoy orando, desde la manera muy personal, yo te puedo explicar esto desde mi experiencia. Cada quien tendrá su experiencia. Esta es mi experiencia de Karen. Cuando yo estoy orando, siento ese fuego entrar por esta parte de mi cabeza, recorrer todo mi cuerpo, pero todo mi cuerpo, Carla. Y de repente yo estoy haciendo una oración, ni siquiera es de grito abierto, ni siquiera es muy... Es muy tuya, así. muy Es muy íntima mía, tuya. muy íntima.
A mí no me gusta orar así tremendamente. Cada quien tiene sus modos y maneras y se vale y se respeta. Yo muy mía y de repente escucho que ya estoy con otro dialecto, pero yo en mi conciencia estoy entendiendo lo que estoy diciendo, ¿sabes? Estoy entendiendo, pero me estoy escuchando diferente. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Pero yo inconscientemente sé lo que estoy diciendo en mi oración, Ok. ¿vale? Pero tú Eso es, entiendes ese dialecto que es yo otra entiendo lengua como árabe, o como otro arameo idioma, o otro ajá, idioma, arameo. o lengua angelical, una lengua antigua. Sí, Ah, sí lo ok. entiendo. Lo Es que por entiendo en mi ahí sí consciente. te puedo creer, pero Así es, lo entiendo en mi consciente, pero no, yo no. ya si me dices estas personas que, con todo respeto lo digo, de que soy dice el Señor y no, en eso no creo, Claro, en eso no creo. Pero en lo que tú claro, me estás pues, diciendo, sí. O sea, que tú escuches otro idioma, otra lengua y que en tu mente la interpretes o la así. traduzcas, en eso sí creo. Así es. Yo no hago interpretación después ni nada, no, 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 no. Yo al momento que estoy orando, porque sí he escuchado eso que tú dices y lo he escuchado de muchas personas Ok, y me suena un poco irracional como tú lo comentas, pero no. Yo al momento que estoy orando, sale de mí conscientemente, yo estoy entendiendo lo que estoy diciendo, más no le doy una traducción o reinterpretación, no, no, nada que ver. Así es. o sea, por Así eso es como digo me yo, sucede. es que este temita hay que tratarlo como con pincitas y con mucho Totalmente. respeto, pero eh, yo doy mi opinión, el invitado da su opinión y me encanta que estemos conectadas en ese sentido porque ni quiero faltarte respeto a ti, ni a la audiencia, Así es. ni nada por el No, estilo. para Yo nada. siempre pregunto con respeto a las religiones. Ok, Así es. esa presencia que tú has sentido, yo la he sentido. Eh, yo muy pequeña también, como a los 8, 9 años, yo me metí a la iglesia católica. Y me gustó. O sea, llegó un momento que a la diferencia tuya, ¿no? Que yo, ojo, te voy a dar un dato. Siempre me han dado miedo los santos, las Por imágenes, 2. Sí. siempre. Pero a mí me gustaba bueno, yo empecé a conocer la iglesia porque yo iba a unas reuniones que se hacían, digamos, como en una ermita. No sé si sabes qué es Ujú, una ermita. Digamos, una iglesia pequeñita que está en ujú. las colonias Como o una en los misión. barrios. Ajá. Y Sí. ahí iba. Y yo pues empecé a conocer la religión y a conocer prácticamente a Dios. Porque igual mi familia no pertenece a ninguna religión y tal, es creyente de la iglesia católica, pero hasta ahí. Y yo me metí muy de lleno a la iglesia católica. Pero chiquita empecé a darme cuenta que yo no me sentía cómoda hablándolo con otra persona, los pecados. Entonces yo muchas veces no iba a confesarme, o sea, simplemente yo doblaba rodillas, yo veía a toda la gente en la misa, cuando leían un texto, hay sacerdotes muy buenos, Karen, muy Sí. buenos, que dejan unos mensajes muy buenos, pero hice todo lo que tenía que hacer en la iglesia católica hasta que llegué como a los... ¿Qué? No sé, no me recuerdo si a los 13 años. Y yo fui misionera. Pero en ese ámbito a ti te mandan a un retiro. Y en ese Así retiro es. fue la primer presencia de Dios que yo sentí.
porque estábamos orando y estábamos rezando. Primero se hizo el rezo, la reflexión, después como una meditación, y ahí yo oré sin darme cuenta. Entonces yo sentí eso, lo que tú acabas de decir, como todo mi cuerpo, como que entraba algo desde aquí y como algo, no sé, como fuego, pero bonito, no sé cómo explicarlo, como alivio, como hasta me sentí flotando, orando, flotando, meditando en ese momento. Yo no sabía que era meditar tampoco, porque estamos hablando de una niña de 13, desde los 8 hasta 13 años. Y es muy, pero muy bonito. Espectacular sentir todo eso. Ya para ir finalizando, ¿me quieres contar otras experiencias referente a esas situaciones que tenemos durante toda la vida y que siempre hay un ángel ahí cuidándonos? Creo que el día a día para mí es un milagro. El hecho de que yo abra los ojos y esté respirando y diga, gracias, de verdad, gracias, porque otra vez pude abrir los ojos, muchas personas ya no tienen la oportunidad, dormidos trascienden, ahí queda toda. Entonces, para mí, cada vivir, cada día es un milagro y es un regalo hermoso de Dios o de la vida para mí. Entonces, eso es, te digo, estoy no acostumbrada, no me gusta la palabra costumbre, pero estoy perceptible, a expectativa de la sobrenaturalidad de Dios que vaya a pasar en mi vida y me dejo apapachar. O sea, ya digo, sorpréndeme, sorpréndeme de verdad, Carlita. Y en ese sorpréndeme han pasado muchísimas cosas buenas, otras no tan buenas, pero siempre he aprendido que el secreto de la felicidad es vivir en gratitud. Y lo he puesto en práctica. Entonces, he aprendido a agradecer por todo. Por lo bueno y por lo no malo. tan bueno. Uh-huh. Exacto. Entonces, con eso y con decirles que no se cansen de hacer el bien, siempre me encanta esta frase de no cansarse de hacer el bien, porque sí que es desgastante de a veces, pero es que me hacen mal a mí. Sí, no te preocupes. Yo siempre he dicho que la vida, al son que tú le bailes, te va a responder. Entonces, tarde que temprano, créeme que sí. Si tú haces el bien, todo se te regresa, todo, y te lo digo, te lo firmo, es más, te lo firmo. No te canses de hacer el bien y tu recompensa llegará tarde, temprano, no lo sé, a su tiempo o a destiempo, pero llegará. Con eso me gustaría a mí cerrar, Carlita. Ok, nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por... Te me adelantaste porque yo te iba a decir algún consejo para la audiencia que tú quieras hacer o comentar y ya te me adelantaste, pero si quieres aconsejar o decir algo, yo te doy el paso. No, es eso, nada más lo que les comentaba. Compartirles, nunca he compartido mi texto bíblico favorito, pero no sé por qué, quiero compartirlo, se los voy a compartir, exacto. Es 2 Corintios 6:10, como entristecidos más siempre gozosos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, como pobres más enriqueciendo a muchos. Entonces con eso me gustaría cerrar. Ok, de verdad muchísimas gracias, un buen versículo. Bueno, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, por todo lo que esta plática tan enriquecedora, está súper positiva. Ya sé que empecé preguntándote por algo paranormal para que nos llevara a esto, porque ya lo he dicho, no quiero ser cassette rayado. Así que nada, Karen, de verdad muchísimas gracias. Amigos, recuerden que estamos en Misterios Paranormales Podcast y experiencias de vidas que nos traen también creadores de contenido, pero también
Ustedes que están atrás de la pantalla nos pueden mandar su historia. Si quieren contarla o hacerla llegar, también se puede contar por medio de mi persona. Voy a cerrar con una frase que ya pues alguien por ahí me la dijo y la he cogido con mucho amor. Lo que creas en tu mente puedes crear alrededor tuyo. Cambia tu realidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Pero antes, si no se ha suscrito al canal, suscríbanse. Dele like y comparta este capítulo. Nos vemos a la próxima. Chao.